Listo. Después lo subimos. Grabo con este, por eso la puse acá porque, grabo directo con, esto tiene video y audio, porque no me andan de la compu. Así que los que hablen también va a salir por ahí, se escucha bien. Así que oremos y arrancamos. Padre, gracias por esta mañana que estamos juntos compartiendo tu palabra. Te pedimos, Dios Santo, que nos ayude, Señor, a ver en esta parte del libro de Hechos, Señor, cómo tú has obrado en el pasado y cómo, Señor, nos has puesto un parámetro para movernos, Señor, hacia adelante. Pedimos tu bendición en esta hora que nos juntamos, Señor, un grupo de tus hermanos a hablar de tu palabra, Señor. Bendice este momento, Señor, este compartir, este tiempo con la palabra. Agradecido, Señor, por tu misericordia y dejamos en tus manos, Señor, todas las cosas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos viendo el libro de Hechos. Y el libro de Hechos fue escrito por un hombre que se llamaba Lucas. ¿El doctor? El doctor, exacto. El tordo, bien por ahí. El doctor Lucas. Lucas era un hombre que probablemente, Lucas era gentil, no era judío. Probablemente griego. Y Pablo probablemente en su primer viaje misionero lo había conocido. Le predica el Evangelio. ¿Sí? Y ahí conoce al Señor. Me acuerdo cuando Matías Gulán vino a compartir, acá él daba como un ejemplo, lo traigo porque por ahí lo habrán escuchado ya, de algún creyente que se enfermó, ¿no? Y de repente fue al médico y lo atiende Lucas. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y lo cura ahí. ¿Y de dónde sos vos? ¿De dónde venís? No, yo me tuve que ir de Jerusalén porque me echaron porque creí en Jesús. Y entonces ahí le empieza a predicar y Lucas se convierte, ¿no? Y él es un hombre clave para nosotros hoy, para la historia de la iglesia, dejándonos testimonio de lo que fue el inicio de la iglesia. Y la verdad que es una bendición. Y creo que es lo que Lucas quiere mostrar un poco en el libro de Hechos. El carácter del cristiano, del creyente. Así como probablemente uno se le cayó no sé cómo sería en ese momento, ¿no? Un consultorio, probablemente, ¿no? Él le habló de Jesús, así iban los cristianos. Iban por el mundo, por el lugar donde iban y le predicaban al que encontraban ahí. Y las personas se convertían y eran varios, se juntaban y empezaba una iglesia. Y algo tremendo, ¿no? Muchas veces no planeado. Una iglesia que parecía en una ciudad y después era tremenda bendición, como pasó más adelante, vamos a ver lo de la iglesia de Antioquía. Así que ahora lo que nosotros hemos visto en Hechos es que el Señor Jesús, en el primer capítulo, asciende al cielo, pero antes de irse le deja un mandato a las personas que estaban ahí con él. Y que le dice, me seréis testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Entonces, hemos visto en las clases anteriores, esto nos sirve como un bosquejo, digamos, del libro que Lucas empezó a narrar esta historia de cómo empezó el cristianismo, cómo empezó la iglesia, y aparentemente toma este formato, lo que pasó ahí en Jerusalén, lo que pasa en Judea, Samaria y después hasta el último de la tierra. Entonces, hemos visto hasta ahí lo que pasó en Jerusalén, Judea, esa zona, y los protagonistas de esas historias eran Pedro, Juan, y al final de la última clase vimos la historia de una persona que no era un apóstol, pero Dios lo usó de una manera tremenda. Y esa historia de este hombre está en Hechos capítulo 7, empieza en capítulo 6. Y en Hechos capítulo 7 se da una predicación que él tiene, que termina con él mismo apedreado, muerto. Y él se convierte en el primer
Ah, no, mentira, había muerto Jacobo también. Jacobo, el hermano de Juan, había muerto también. Herodes lo mata. Y Esteban es esta persona, ¿no? Y él dice que él vio ahí cuando lo estaban apedreando, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a su diestra y le dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Era un hombre millonario, Esteban. Esteban, ¿no? Millonario. Muchísimo dinero, igual que Pablo. Claro. Muchísimo dinero. Mirá. Pablo era especialista en hacer las carpas Exacto. para todo el romano. Todas esas carpas, claro. En la fábrica él tenía mucho dinero, cualquier cantidad de dinero. Claro, cuando él siempre decía, por ejemplo, a los corintios, le decía, yo voy a ir allá, y no pienso, hoy de fe leyó un pasaje, yo voy a ir allá y no voy a ir a buscar lo que ustedes me van a dar a mí, porque los padres, los hijos no proveen para los padres, le dicen, los padres para los hijos. Así que yo voy a ir y me voy a gastar lo mío y me voy a gastar a mí mismo. Entonces, claro, él iba a eso y cuando iba no iba a cargar a la iglesia, él iba y se cargaba su sustento, ¿no? Se encargaba su sustento en las tiendas. Pero había iglesias, por ejemplo, como la de Filipo, que fueron compañeras de él en la obra misionera, que le mandaron para sus necesidades. Cuando lleguemos ahí en Filipenses los domingos, en la última parte, creo que la última predicación toca, ahí dice que solamente ellos habían sido participantes con él en el Evangelio, pero él estaba hablando ahí de ofrenda, nadie. O sea, y de hecho, cuando él estuvo ahí en Filipo, sale y se va para Tesalónica. Y la iglesia de Filipo estaba recién nacida, digamos, ¿viste? Entonces él ya se va para Tesalónica y la iglesia de Filipo ya le manda una ofrenda. Y le dice, cuando yo, el mismo filipense, dice, cuando yo me fui a Tesalónica, ustedes ya me dieron una plata para que yo me vaya con una ofrenda, ¿no? Para que yo me vaya a Tesalónica a predicar, y ahí sería predicación del Evangelio. Así que sí, estos hombres eran apasionados por la obra del Señor y lo que tenían en la mano para hacer lo hacían. Y el objetivo no era claramente el dinero, era un medio para hacer lo que Dios le pidió. Así que bueno, Esteban muere ahí. En el capítulo 7 él predica una predicación tremenda, que Lucas registra varias prédicas, y entre ellas la de Esteban, y termina esa historia con un hombre mirándolo a todo esto. Y ese hombre probablemente, ¿qué había pasado? Él estaba ahí, ¿no? Y vio a Esteban, y probablemente, ¿qué pasó? Escuchó su predicación también, ¿no? Entonces termina esa historia ahí, con Saulo, todavía siendo Saulo de Tarso, todo le ponían se sacaba la campera, la chaqueta y se la dejaban a Saulo para que la cuide, mientras apedreaban a Esteban. Y Pablo vio a ese hombre morir, y eso no pudo haber quedado, porque la muerte de Esteban no fue una muerte, están invitadas las chicas también, aunque somos todos hombres, ¿sí? Así que esa muerte de Esteban fue muy particular. Uno de los primeros muertos por Jesucristo, y Pablo viéndolo ahí, en primera instancia. Y muy similar porque no emitió ninguna queja, ni maldijo, nada. Es muy similar al Señor. Claro. Como es entregado. Claro. No le tenga algo así como, no le tenga, a ver, acá lo tengo por acá. Acá está, ¿ves? No sé si se ve ahí arriba. Dice, el 59 dice, y apedreaban a Esteban, acá el 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas, no le tomen en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así que tremendo. O sea, vos ponete ese lugar de estos hombres, y el mismo Pablo, viendo eso y escuchando eso, digo, no podés salir indiferente de eso. El mismo terror no sabe lo que hace. Claro. Es muy similar A lo que dijo el Señor, ¿no? Sí, ¿no? Tal cual. Ese impacto creo que para alguien que perseguía y mataba, que quería que negaran o rechazaran al nuevo Dios que yo estaba planteando, Claro. es un golpe que diciendo ni así lo puedo vencer. Tal cual. Y es la victoria, ¿no? que tienen los creyentes en todo momento.
Y entonces ahí empieza el capítulo 8, que esto no es parte de nuestra sección de hoy, pero el primer párrafo te habla de que Saulo consentía en su muerte. Como dijimos, le dejaban la ropita ahí a Saulo para que Saulo les cuide la ropa ahí mientras pedreaban a Esteban. Muere Esteban, Pablo lo ve, lo escucha, y él sigue con su misión que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, fíjate, después dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia. Y ahora, a causa de esto, de toda la predicación de Esteban y todo, empezó una gran persecución a la iglesia de Jerusalén. A ver. Bueno, a ver, lee el primer párrafo, Ricardo. Saulo consentía en su muerte. Perdón, desde el 4, perdón, el segundo párrafo. ¿4? Sí. ¿4? 4 al 8 serían. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, pocos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Perfecto. Ahí te habla de que el 4 ahí está marcadito, dice que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Algo que nos perdimos ahí del versículo 1 que quedó. Fíjate que Saulo consentía su muerte y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, te dice ahí. Salvo los apóstoles. O sea, ¿quién quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. ¿Y quiénes eran por los apóstoles? Algunos, los más destacados que se vieron hasta ahora en Hechos. Pedro, Juan y los demás, ¿no? Estaba que Pedro y Juan son los que Lucas no habla de todos. Ahora fíjate que Lucas no te habla del detalle de la historia, o sea, la intención de Lucas al escribir Hechos no era contarte minuciosamente todas las cosas que pasaron, no sabemos nada de Tomás, no sabemos nada del nuevo apóstol que habían elegido, que era Matías, no sabemos mucho de ello. Sabemos algo por historia. Pero se enfocó primero en este bosquejito, ¿no? En Jerusalén, Judea, Pedro y Juan eran los hombres clave. Fue Esteban ahí, y Esteban, bueno, muere. Esteban era parte de este grupo de 7 que habían reconocido, la iglesia de Jerusalén lo había reconocido como varones llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas de las viudas que estaban siendo desatendidas. O sea, había unas viudas judías y había otras viudas judías, pero eran griegas. Y las griegas, las mixtas, digamos, estaban siendo desatendidas y eso provocaba murmuración en la iglesia. Los apóstoles dijeron, no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos atender, porque no es justo que dejemos la palabra del Señor y la oración. Los apóstoles, que eran como los ancianos de la iglesia de Jerusalén, se dedicaban a la enseñanza y a la oración. Si se dedicaban a atender a las viudas, descuidaban lo más importante. Entonces agarraron y nombraron a ciertos diáconos, que fueron estos hombres, Esteban, Felipe, entre los más destacados, que son los que Lucas va a tomar y va a contarnos la historia de ellos dos. Entonces, fíjate ya, bueno, estamos hablando de todo un poco y no del pasaje que nos toca, pero fíjate, esos son los protodiáconos, digamos, los primeros. Desde ellos nos sale el ejemplo de los que deberían ser los diáconos. Sus funciones eran las atenciones prácticas para que los ancianos puedan dedicarse a la tarea que ellos tienen que hacer, que es enseñar y orar, ¿sí? Y atender a la grey. Sí, no, Lucas en sí es un elegido de Dios, como que un testigo en todo, y quien va a dejar por escrito todas esas cosas que hace con las personas clave que tiene el Señor elegida. Claro. O sea, por eso no se va a hacer, sino que apuntó a donde el Señor le indicó la mirada. Es el narrador y testigo a la vez. Claro. Por eso es fundamental.
está la escritura. Claro, y esto hay que tener en mente siempre. El autor tenía un propósito para escribir y él va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el propósito que él tenía. Y en este caso él escribía a este hombre Teófilo y darle el testimonio de lo que fue la expansión del Evangelio. Entonces volvemos ahí. ¿Cómo está la situación ahora? Está la iglesia de Jerusalén en persecución, se habían ido todos, excepto los apóstoles, que eran los encargados de la iglesia. Entonces, Esteban estaba muerto, Felipe, que era uno de los diáconos, se tuvo que ir. Entonces cuando Felipe él agarra y se va, y fíjate lo que leíste vos, ahí dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este es lo que hablábamos un poquito al principio, el carácter, te va mostrando el carácter del creyente, donde iban perseguidos aún, siempre lo que hacían ellos era predicar el Evangelio. Hay un pasaje ahí también en Hechos 11, lo voy a buscar acá. Hechos 11. Acá, 11:19. Mirá, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie palabras, sino solo a judíos. Pero había entre ellos una varón de Chipre, Sirene, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. O sea, con motivo de esta persecución a Esteban, la muerte de Esteban trajo persecución. Algunos, como Felipe, llegaron ahí a Samaria, y otros llegaron mucho más lejos, Fenicia, Chipre, Antioquía, etc. A ver, quiero mostrar acá en el mapa. Sí. A ver, había una de Pentecostés por acá que te mostraba los lugares. Lo perdí, no sé, lo tenían por acá. Pero bueno. Antioquía está por acá. ¿El tercero? Ah, acá está. Ahí está. A ver, vamos a sacar esto. ¿Se ve más o menos ahí? No. Ahí está. Ah, sí, se ve. Bueno, acá está Jerusalén, ¿ves? ¿Se acuerdan de lo que decía, lo que el Señor le dijo? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Acá está Jerusalén, Judea, acá más adentito está Samaria, que ahora lo vamos a ver. Y cuando estaban ahí en Pentecostés ya se empezaba a cumplir esto de las personas que venían de todos lados. Y ves, por ejemplo, venían de Asia. Este es otro punto que tenés que saber. Cuando lees Hechos, estamos hablando de todo un poco menos de lo de hoy, ¿no? Pero cuando lees Hechos vas a ver nombres que hoy te resultan familiares. Entonces vos asociás el nombre con la región que es hoy actualmente. Por ejemplo, cuando a Pablo se le dice, cuando te dice en Hechos que Pablo, él se le impidió por el Espíritu Santo ir a predicar la palabra en Asia, a mí lo que me pasaba, no sé si a vos, pero yo pensaba en China, en la India, ¿viste? O Irán, ¿viste? Más para este lado sería, más para acá. Pero no, Asia era una región del Imperio Romano, que está acá, ¿ves? Entonces cuando Pablo salió, él venía por acá y él se quería ir acá a predicar. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no vas a ir a predicar. Me voy a Bitinia, que es por acá. No, ahí tampoco. Entonces él se fue para arriba y terminó ahí en Filipo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la gente era dispersada y se iban para Antioquía, que queda por acá. Antioquía queda por acá arriba, que está la iglesia de Antioquía. Chipre es esta isla, ahí estuvo Mauri también. Frente a Antioquía. Claro, esta. Fenicia, a ver si está Fenicia acá. Ahí ya me perdí, pero Fenicia está más lejos, me parece. Bueno, no importa. Volvemos a nuestro pasaje. Hechos capítulo 8. Entonces ellos eran dispersados y anunciando el Evangelio, ¿sí? En el lugar donde estaban. Y el hombre clave que Pablo, que Lucas va a mostrar acá, es
Felipe. Fíjate, acá está, la iglesia de Jerusalén se dispersa. Acá tenemos el detallito del camino que hizo Felipe. Ahora, cuando vos ves qué camino, te tiene que llamar la atención. Dice, fíjate como dice el versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, ya dijimos que se estaba cumpliendo lo que el Señor había planteado en un principio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última tierra. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue Jerusalén, Judea. A partir del capítulo 8, versículo 4, pasa a la segunda parte del bosquejo de Hechos y empieza todo lo que es Samaria. Ahora, Samaria tiene historia. No era cualquier cosa ir a Samaria. Samaria era un grupo de personas muy particular. Todavía judíos, pero mixtos. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de cómo es la historia de Samaria? ¿Se acuerdan que Samaria, por ejemplo, vas un poquito para atrás y te acordás de que el Señor habló del buen samaritano, por ejemplo? Y te acordás de que el Señor habló con la mujer samaritana. Ahora, eso no era una tontería. Bueno, habló con el muchacho de Ramos Mejía. No. Entre Samaria y los judíos había unas grietas, por decirlo de alguna manera. Está el aljibe todavía. Vos fuiste por ahí. Claro, está en una iglesia católica. Donde, claro, en Samaria, por ejemplo, está el pozo que hizo Jacob, que es el que vos decís, ¿no? Sí, está. Claro. Del balde y todo podés sacar agua. Mirá, podés sacar agua. Sí. Qué grande, mirá, estaría bueno andar por ahí. Claro, Samaria, ves que acá está Jerusalén, la ciudad, y está un poquito al norte. También se registra lo de la mujer samaritana. Ahí sí. Justamente Fue ahí, ¿no? Ahí fue, claro. marca justo, o sea, la división que había entre ellos. O sea, la mujer le dice, judíos y samaritanos no nos tratamos, le dice, Claro. así, de una. Aparte es el pozo de mi padre Jacob. Claro, ¿viste? Del agua que te dé yo, dice, no vas a tener más. Claro. Ahora, ¿se acuerdan del origen de esta rivalidad, por decirlo de alguna manera? O, no sé si decirlo racismo o qué. Y Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Que cae o sea, el reino del norte, que eran las 10 tribus que estaban agrupadas, que tenían capital en Samaria. Sí. Cae con los asirios, creo, y los asirios traen gente de ellos y los que quedan como que se mezclan. Claro. Entonces por eso había rivalidad, porque no eran judíos puros los que quedaron, sino eran más o menos mixtos. Está bueno, buenísimo. ¿La captaron ahí? Salomón, al final de su vida mete la pata, hace la cosa mal, cae en idolatría, y el Dios le dice, no te voy a juzgar a vos por amor a tu papá, sino que lo voy a hacer con tu hijo, Roboam. Y Jeroboam, claro. Entonces este viene con Jeroboam y viene y le dice, Roboam, los impuestos ya están, era como un Milei, digamos, ¿viste? Los impuestos ya están muy gravosos, bajaron los impuestos. Y Roboam le dice, escucha a sus amigos, en vez de escuchar a los sabios, le dice, no, si mi papá te puso esta cara, yo te voy a poner el doble, yo soy más grosso que mi padre. Entonces se parte el reino, tremendo. Y empieza una doble administración. De tal manera que eso por un lado, lo que decía Fede, bueno, cuando vos lees la historia de Israel, todos los reyes del norte eran impíos, no hubo ninguno justo. Los reyes del sur, que solo era la parte de Judea, que vos ves ahí, eran todos reyes, había alternado, digamos. ¿Por qué? Porque particularmente lo que había en el sur era que quedó el templo. El templo era el lugar de comunión del pueblo de Dios con Dios. Entonces, había todo un sistema. Ahora, como los del norte no podían venir al sur, ellos empezaron a crear un sistema de sacrificio religioso particular de ellos. Entonces ellos edificaron un lugar para adorar en el monte Gerizim. Entonces en ese monte es que empieza todo el sistema de adoración. Más tarde, como lo contaba ahí Fede, Asiria, el imperio asirio invade
Y lo que hacía el imperio asirio es sacar a algunos, te los llevaba cautivos y traía a otros cautivos de otros lugares, los ponía ahí. Entonces empiezan a mezclar y ahí está el tema de que no eran la raza pura, digamos. Así que tenían ahí un sistema religioso diferente. Por eso cuando la mujer samaritana le dice al Señor, viste que el Señor le dice, vos estás, ¿cómo le dice? Con el marido que ahora tenés, No es tu marido. no es tu marido, dice. Y siempre me acuerdo de Guille Clausen ahí, porque Guille Clausen como que cuando él lo cuenta, él dice como que se hizo la otra, ¿viste? Ah, sí, pero ¿en qué monte tenemos que adorar? ¿En este o en el otro? Le dice, ¿viste? Claro, lo que la mujer le estaba diciendo era esto. Nosotros acá en Samaria tenemos este monte, pero ustedes tienen aquel. Y siempre estaba la duda ahí, ¿en cuál es el validado, digamos, ¿no? Y entonces el Señor, bueno, termina trayéndola de nuevo a lo que es el Evangelio. Entonces, fíjate que este camino que vos ves acá, era un camino que no habitualmente los judíos no lo hacían. Acá, esto es el Mar Rojo, el Mar Negro. Muerto sería. Está muerto. El Mar Muerto, Jerusalén está cerquita acá. Sí, está cerquita, sí. Pero acá al norte tenés el Mar de Galilea. Y la verdad es que ahí iba el Señor y estaba con los discípulos y por ahí hizo varios sermones. Y acá había una comunidad judía. Entonces se quedaban los judíos de Jerusalén, los samaritanos y los judíos del norte. Era un sanguchito que quedaban ahí. Era complicado. Pero encima tenía que pasar por el medio que estaban los de Samaria, que no lo podemos ni ver. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Cruzaban el río Jordán, que es este, y pasaban al norte bordeando el río. Por otro lado, porque vos ves ahí el relieve, ¿no?, del terreno. Es mucho más difícil caminar por toda esta zona montañosa. Entonces iban por acá, por el borde del río, y iban caminando hasta el norte y después volvían a cruzar. Por acá está Jericó, por ejemplo, por acá fue donde pasó Josué con todo el pueblo y entraron acá. Pero este era el camino que hacía, mucho más sencillo. Y este es el camino que hizo Jesús cuando se encontró a la mujer samaritana. Samaria. Y este es el camino que hizo Felipe para ir hasta Samaria. ¿Está? Entonces, aún particularmente vos ves estas cosas y vos decís, wow, era quebrar y pasar por arriba de un montón de cosas, ¿no? Como hablamos algunas veces en el libro de Hechos, ahí está esa tensión, ¿viste? De decir, les predicamos, pero esto es una cosa de judío nada más, esa cosa nuestra, esto de que Jesús. Pero ahí ya va viendo que en este pasaje se va abriendo como el abanico, o se va el reflector alumbrando más, digamos, ¿viste? Y va incluyendo el Evangelio no solamente a la gente judía, que era de donde se debía predicar, pero ya empezaban a ponerse estas personas que eran unos mixtos, ¿sí? Los samaritanos. Vamos a avanzar un poquito ahí. Y bueno, ahí dice que Felipe, ¿se acuerdan que Felipe era apóstol? ¿Sí o no? No era apóstol. Buenísimo. Sin embargo, mirá, dice, bueno, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, ahí versículo 6, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe no era apóstol, pero bueno, predicaba la palabra, pero ¿qué más hacía? Señales hacías, Felipe. Ahora vos te decís, pará, esto eran unas cosas dadas exclusivamente a los apóstoles, que ellos tenían ahí la autoridad apostólica para... Pero acá vos tenés un diácono haciendo milagros. O un hombre, bueno, le decimos diácono, no lo dice Hechos que es un diácono, pero nosotros entendemos que es el principio, ¿no?, de este oficio. Tiene que haber seguido mucho a los apóstoles para... ¿Cómo? Él tenía que haber convivido mucho con los apóstoles. Sí, claro, sí. Para que lo llamen primeramente, ¿no? Tal cual. Para aprender todas las cosas que ellos sabían. Sin duda que han sido personas que han... Imagínate que a veces tenemos ese rol, estos hombres sirven también para para modelar lo que son estos ministros. A veces hay errores en los que caemos que los diáconos son las personas que arreglan la silla, barren el templo. Estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, predicando poderosamente. ¿Cómo? Todo terreno eran así. Claro. Predicaban, enseñaban.
¿Viste la parte cuando vienen los apóstoles y le dicen a Jesús que había uno que estaba echando demonios en su nombre? Claro, ¿Y de dónde aprendieron a echar demonios esas personas? claro. Sí, sí, sí. Cuando viene le dicen, si no es contra nosotros, sí, por nosotros. Claro. ¿Y de esas personas de dónde aprendieron? Yo creo que debe haber estado caminando con Jesús, ahí atrás. Claro. Sí, ni hablar, ni hablar. Estos hombres sin duda Felipe por ahí habrá oído la predicación de Pedro, por ejemplo, ¿no? Es como está en el libro de los Hechos, cuando Pedro predicaba a los judíos y el Espíritu le revelaba a los testigos. La obra del Espíritu es. Claro. No es de tanto de los apóstoles. El Espíritu está tomando personas y Haciendo una obra con ellos y a través de ellos. Y no depende del Espíritu que está. Claro. Ahora, cuando llamamos este libro, le decimos el Hechos de los Apóstoles. Y Felipe no era apóstol. Pero igual, ahí está. Y tenés un buen pedazo hablando de Felipe. Este hombre era espectacular. Predicaba ahí y aparte un impacto muy grande hizo ahí en Samaria. Ahora vamos a ir avanzando un poquito. Pero bueno, o sea, vos te das cuenta ahí, habría un montón para hablar y dice por las ramas ahí. Vos tenés ahí un hombre haciendo milagros y validando con señales que el mensaje suyo venía de parte de Dios. Ese era el propósito de los milagros, ¿no? Eran una credencial de que este mensaje viene de parte de Dios. Por eso hoy no tenemos el milagro, ¿no? Porque tenemos la Biblia. Dicen, esta es la palabra de Dios, no. Si alguien habla de algo diferente a lo que dice la Biblia, eso no viene de Dios. Pero en ese momento no tenías canon, no tenías nada. Sí. Te corrijo una palabra. Sí. Él no hacía milagros. Es como el poder de Cristo que estaba en él, como el de Pedro. Claro. Los muertos no lo hacía Pedro, sino el Espíritu. Claro, sí, era el Espíritu Santo. El Espíritu orando a través de esa persona, pero no era el poder de Pedro. No, ni hablar, tal cual. Válida la corrección. Felipe hacía, no. El Espíritu en él estaba haciendo eso. Pero claro, te llama la atención de que un hombre que vos decís, o sea, una de las condiciones, no podemos decir que no estuvo, pero una de las condiciones para ser apóstol era que había estado con Jesús, ¿no? Entonces vos no podés dar certeza de que Felipe haya estado con Jesús. Él era un discípulo de los apóstoles, por decirlo de alguna manera. Pablo no tuvo. Claro, bueno, lo vio, estuvo, ¿verdad? Se lo encontró, ahora lo vamos a ver. En el camino. Claro. Pero no tuvo en el caminar. No, claro. Él tuvo la revelación. Se encontró con él, Claro. presencialmente. Bueno, entonces el impacto de la predicación de Felipe en Samaria fue grande, ¿no? Muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en esa ciudad. Ahora, cuando hay una explosión ahí, alegría por el Evangelio y gozo, viene la oposición. Entonces ahí aparece un hombre que se llamaba Simón, dice ahí, versículo 9, que ejercía la magia en esa ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por grande. Dice ahí, versículo 9. Y todo el mundo lo escuchaba atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Entonces había ahí un hombre de Simón que él hacía su magia, todos le seguían. Viene Felipe con el Evangelio, con las señales, y todo el mundo ahí, fíjate el patrón, escuchaba, creyeron, que anunciaba el Evangelio, y se bautizaban hombres y mujeres. Esto es algo que cuando leía este pasaje me vino a la mente, no mucho, el bautismo. Creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Habiéndose bautizado. Ahora vamos a ver un poquito, si llegamos a ver algo más de esto, no creo. Vamos a tratar de avanzar. Entonces, predicó el Evangelio, muchos creyeron, incluso los que estaban engañados, y eso llega a oído de la gente en Jerusalén. ¿Se acuerdan que en Jerusalén habían quedado los apóstoles? Entonces ahí llega al oído de los apóstoles, pues fíjate, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahí están, Pedro y Juan.
los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, ellos habían creído, se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. De alguna manera ahí estaba la autoridad apostólica que en este momento de transición en la historia de la iglesia debía pasar, ¿no? Debían tener esa validación de los apóstoles, de quienes habían estado con Jesús, de que esta manifestación de fe era algo genuino. Ahí está, la palabra no me salía, ¿sí? Entonces estos venían y validaban la fe de que esto habían creído. Sin duda que la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio de Felipe estuvo, la convicción del Espíritu Santo en la vida de estas personas que han oído estuvo, pero acá había un hecho más que era necesario, que era que ellos reciban el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Y esto era una evidencia visible para todos de que había algo que pasaba en el momento de la salvación. Entonces ahí, eso pasó en ese momento. Por ejemplo, pasó también cuando Cornelio conoce al Señor, Pedro le predicaba y mientras le hablaba, el Espíritu Santo viene sobre él y se manifiesta de una forma genuina, ¿no? Evidente, esa es la palabra. Entonces le imponía la mano, cuando vio, mirá, y acá viene otra parte importante, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro se enojó y le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta maldad, ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y bueno, ahí Simón dice, rogad por vosotros, por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Acá Simón quería el mismo poder que los apóstoles y le ofrece plata, ¿no? Dame ese poder, quiero tenerlo. Ahora, cuando vos lees esto, te viola, ¿no? Simón se ríe acá. Pero con plata todo se puede, dijo Simón, pero evidentemente no. La salvación no se podía tener ahí. Y ese... ¿Cómo? Si venía a Argentina se la vendía. Sí, ¿no? Le hacemos un poder ahí. Le firmamos un papel, vení que yo te lo doy, sí, tomá. Vamos al escribano y te doy un poder. Sí, Claro. ningún problema. Pero bueno, lo que te da a pensar es, hace un rato leímos que este hombre escuchó a Felipe, creyó en él, se bautizó, y acá te da otro panorama. O sea, vos decís, ¿qué pasó? Porque Pedro lo que le dice, mirá, mal que mal, no sé qué vos interpretás de esto, pero Pedro le está diciendo, vos no entendiste nada, digamos. O sea, vos, tu alma está en prisión, ¿no? Le dice ahí. Da la idea de que este hombre no se había convertido, ¿no? O sea, pero él sí había manifestado algo, ¿no? Había dicho, creyó y se bautizó. Pero eso no fue suficiente, ¿no? A este hombre no le viene el Espíritu Santo con la imposición de la mano de los apóstoles. Llegaron validando y vieron a este y vieron que no, que este no. Sí. Una pregunta, quizás nada que ver, pero ¿puede ser semejante a la parábola cuando dice que el sembrador sembró entre pedregales y entonces tenía una raíz corta y los afanes de la vida hizo que se secara? Claro. Es decir, recibió con gozo, contento, inició, pero los afanes, Claro. se secara porque no tenía raíz. Claro. Sí, tal cual, es cierto y probablemente haya algo de eso, ¿no? De personas que escuchan y dan una cierta evidencia, pero al final te das cuenta que no había raíz. Ahora, lo duro de todo esto es que en realidad esa persona no es creyente. Y este es el caso de este hombre, que él mostró una evidencia, decía, sí, yo creo, me bautizo, dale. Y dio ciertos indicios y decía, qué bueno.
nos levantaron la mano, ¿viste? Y al final no entendió, ¿viste? El Evangelio. No se produjo la conversión. Ahora, nosotros no somos los apóstoles. Eso es lo que tenemos que tener claro. No podemos ir por la vida juzgando la salvación de todo el mundo. Claramente, en algún momento dado, podés ver ciertos indicios y podés pensar que en cierta persona probablemente no haya entendido. Pero no tenemos nosotros la forma de decir, ni ver el corazón dentro de las personas y decir, este es salvo o este no. Pero cuando venga el arrebatamiento, Sí. la iglesia es grande, pero aquel que no confesó sus pecados, puede estar 40 años acá adentro, Claro. no confiesa sus pecados, no se arrepiente, porque yo vengo a la iglesia, yo soy evangélico, yo estoy acá, canto, ¿y qué sabemos lo que hay en mi corazón? Pero Claro. dice el Señor que la iglesia va a ser arrebatada, pero no toda la iglesia. Claro. Muchos se van a quedar y yo voy a decir, vete de mí, no te conozco. Claro, bueno, Señor. Señor, vete de mí, no te conozco. Bueno, es duro, ¿no? Y hay sí, muchas controversias doctrinales al respecto. Pero creo que la forma en que nosotros deberíamos proceder en estas cosas es, nosotros no pensar de esta forma. No tenemos nosotros la facultad que tenían los apóstoles de juzgar la salvación de la persona. No lo podemos hacer. Nosotros podemos confiar en la palabra y en el testimonio de las personas. Claramente hay cierto nivel de juicio que uno hace. Por ejemplo, cuando una persona desea bautizarse, se pasa por un poquito de este proceso. Y la persona conversa con ella y tiene que dar cierta claridad en el Evangelio, pero a la vez cierto testimonio de haber sido su vida convertida por el Evangelio. Pero no podemos ser tajante de decir, este es creyente y este no. No tenemos la facultad. Sería un error tratar a una persona como un inconverso cuando no tenemos ningún derecho ni facultad para hacerlo. Por eso se dice que va a ser mucha la sorpresa cuando lleguemos, por los que están, y mucha la sorpresa por los que no están. Sí. Así que bueno, esto es un poco difícil a veces, ¿viste? Se da mucho. Hubo en un momento dado todo el movimiento calvinista y demás, jugaban mucho con esto, de decir, bueno, sos salvo, ¿viste? ¿Y con qué derecho para decir eso? Acá nunca se predicó el evangelio verdadero, y no es cierto. La obra del Señor estuvo, pero lo peor que creo que han hecho algunos de estos es haberse puesto en juicioso en que acá fulano y mengano porque vive de tal manera no es creyente. No lo podemos saber. ¿Seguimos? Incluso si no entendieron completamente las cosas, porque lo importante es la fe que la persona haya depositado en Cristo. Y hay veces que después charlando se dan cuenta que hay cosas que no entendieron. Claro. Que está bueno aclarárselas y enseñárselas, pero de ahí a ponernos en Sí, hay un proceso de crecimiento, ¿viste? En las personas, hay que tener paciencia. De Pablo mismo, le digo, usted, bueno, el Señor Jesús con los discípulos, digo, yo en algún momento es que le dijo no lo aguanto más, pero, ¿viste? No me acuerdo cómo dijo María. Bueno. Pero viste el contraste entre Felipe y Judas, por ejemplo. Claro. ¿Cómo sería? Y fíjate que Felipe aprendió. Sí. En cambio Judas no aprendió. Claro. Porque hasta en los últimos momentos él hasta lo entregó al Señor. Claro. Y caminó con los apóstoles. Bueno, hay otra evidencia. Ahí tenés los dos contrastes de la vida. Tal cual. De la persona. Cuando quiere recibir, lo recibe. Claro. Es una obra del Señor que respondemos por fe, ¿no? Pero a la vez, las dos verdades son ciertas. El Señor obrando en nuestra salvación y nosotros respondiendo por fe. Entonces, la dificultad que tenemos nosotros muchas veces en conciliar esas cosas, en querer forzar una cosa con la otra, se terminan torciendo. Hay que afirmar las dos verdades como ciertas y predicar el evangelio y que la gente responda en fe. Los tiempos del Señor son los tiempos nuestros. Claro. Bueno, seguimos porque no. Mirá, ya se nos pasamos.
la hora. Bueno, Felipe de ahí estuvo en Samaria, predican, los apóstoles validan, anuncian el evangelio. Bueno, Pedro y Juan se vuelven a Jerusalén y se paran en todas las aldeas predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Aldeas de los samaritanos. Ahora hay otro evento de la vida de Felipe que voy a apelar a tu memoria para resumirla, que es la del etíope. ¿Sí? Ahora fíjate ya, pon atención en la, vamos a ser un poco racistas, en las razas, ¿sí?, de estas personas. La verdad es que estábamos solo hablando judío, ahora samaritano, medio mixto, ahora viene un etíope, una persona que no tenía nada que ver. Pero evidentemente este hombre etíope era un prosélito. ¿Saben qué es un prosélito? Una persona gentil que no, o sea, que se hizo judía, ¿no? Entonces, evidentemente, porque este hombre venía de, era un funcionario de Candace, acá lo dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y este hombre, bueno, Dejado de comerse. claro, ¿ve? Acá, o sea, acá bajaron este caminito, lo hicieron Pedro, Juan y Felipe. Ahora, estando ahí en Jerusalén, el Espíritu le dice, andá, o no, un ángel del Señor le dice, andá y andate a Gaza, que está acá al sur, que es donde está hoy toda la franja de Gaza, ahora todo. Entonces ahí vas a encontrar a alguien. Entonces, cuando él llega ahí, ve un carro de un hombre que viene, supongo que bien oscuro, negro, y viene ahí y el Espíritu Santo le dice, acércate al carro. Entonces él se acerca al carro y empieza a escuchar que ese hombre estaba leyendo la Biblia. Ahora, yo me imaginaba eso en mi cabeza cuando leía. O sea, ese hombre iba arriba del carro leyendo la Biblia en voz alta. O sea, leía Isaías, claro. No la Biblia, rollo. Claro, bueno, leía el papiro será, ¿no? Lo traía de Etiopía, ¿viste? Hasta dónde había llegado, ¿no? La gente ahí. Etiopía está, a ver si podemos llegar a ver. Por acá, bien lejos, ¿no? Creo que está por acá, por el cuerno, ¿no? De África. En el cuerno de África está más abajo. Bueno, no llega, no llega. Ah, por acá. Ahí abajo. Por acá, ¿no? Sí. Ahí es donde salen ahora los barcos piratas. Claro, este es el canal de Suez. Acá vienen los barquitos. Y bueno, de Etiopía salen los... Creo que está Somalia por acá también. Y por ahí está. En el borde de Somalia. La tierra de los diamantes. La tierra de los diamantes. Claro, hoy en día sé que en Etiopía, o he escuchado, no sé mucho, pero hay muchos creyentes, muchos cristianos. Hay muchos de etíopes con circuncisión. ¿Cómo? La circuncisión se hace en los etíopes. Ah, bueno. Eso Pero lo pidieron de los judíos. evidentemente acá había una colonia judía muy grande. Algunos dicen que es que de ahí venía la reina esa que había hablado con Salomón. ¿Se acuerdan que vino? Sabá, y viene por ahí la mano de la tradición judía. Bueno, así que viene de ahí. Que lo loco es que, o sea, claro, estos hombres acostumbrados, porque escuchaban hablar del Espíritu Santo, los ángeles le presentaban, pero lo loco es que se para al lado del carro y escucha que habla la Biblia. Él si volvía, me parece que iba, Él iba para Jerusalén. No, verá. Iba para Jerusalén, pero al principio iba con dinero. Claro, mirá, ahí está. Y volvía. Dice, sobre todo había venido de Jerusalén a Jerusalén para adorar. Ah, y como que volvía a Gaza. Mirá, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ah, bueno, volvía entonces. Sí, por eso digo. Había ido y ahora estaba de vuelta. Estuvo un tiempo haciendo negociaciones, algo de comercio, Sí. ahí estaría interesado y ahí se trajo eso. Está. Por eso, el ángel lo manda a Felipe, a alguien que está yendo. Claro. Para dar un conocimiento, ese es para mí es como una punta donde va a ir a predicar. Claro, Cuando llegue a otro lugar, ¿no? claro. Y otra cosa que es importante, es un eunuco. ¿Cómo? Aparte dice que es eunuco, Ah, eunuco, sí. que es la fidelidad total a la reina. Claro, sí. Así que, No se podía meter con la reina. hay un Tal montón de cual. clima que rompe cuando llega, porque imagínate esa persona viene con todo el cambio que tiene, pues un creyente Sí. que va a tener un montón de conflictos cuando llegue a Etiopía a la reina. Ni hablar. Pero bueno, él es más, ya tenemos que terminar. Pero
Bueno, él escucha que lee Isaías y las preguntas estas no te pegan, ¿no? Te dicen, ¿entiende lo que lee? ¿Cómo podré si a uno no me va a enseñar? Este hombre estaba ahí esforzado por entender y no había nadie que le explique. Y qué loco, ¿no? Ahí pararte al lado del carro, escuché que lee. ¿Y este que lee? Che, ¿entendés lo que lee? No, no entiendo, si no nadie me enseña. Qué importante, ¿no? Estar facultado para poder enseñar. Para estar preparado para, en el momento que se te da, decir, bueno, es esto, es Cristo, ¿viste? Y bueno, va, y lo loco de todo esto que anuncia el Evangelio y otra vez el patrón, cree, se bautiza. Ahí, ¿dónde encontramos el agua? Ahí encontró un agua y se bautizó. Después hablaremos ahí del bautismo en otra ocasión. Pero lo que siempre me llamó la atención es que Felipe lo arrebata al Señor, o sea, es teletransportado ahí hacia Azoto, que es esto, que la primera vez que le presto atención a este nombre, pero evidentemente es esto, Asdod. Y ahí después va hasta Cesarea, ¿no? Que es esto, hasta acá. Acá están los caminitos marcados. Pero bueno, Te hago un paréntesis ahí. dale, y terminamos. La compañía yo estaba hablando, yo siempre me paro en la situación, el lugar, los hechos, qué pasaba, cómo era, para entender la historia, no la relato como si fuera hoy. Sí. Pero fue transportado. Algo común. Lo que ya no se va a acordar porque es una casi temporalmente. Nosotros, cuando éramos chicos, la iglesia católica, no había médico, iba a un curandero. Claro. Más bien. Y iba a la iglesia, y salía de la iglesia, y te contaba de palabras, hacía. Ellos cuando se acercaron, que hacían milagros, se acercaban, era la misma medicina que tuvimos nosotros de pibes. O sea, tenerle fe al hombre, si ya estaba empezando a andar que los pelos ahí, que lo sacás todos en 2 minutos, bolicho, y se iba. Así que la medicina, la forma de ver, y vos, que se parecía que el espíritu de ellos era normal. Por eso se ponían viste a rezar y hacían cosas raras. Pero era muy común la bajada de ángeles Claro. para ellos con las personas. Hoy ya estaríamos espantados. Pero fíjate que todo lo que es bíblico, que Dios hable, es auditivo, Sí. que se parezca a un ángel físico, ¿entendés? Que sea transportado. Ella es. Sí. Era muy particular del momento histórico que estaba la iglesia, ¿no? Que les aporta la aparezca a Cristo a través de las paredes. Claro. Sí, tal cual. Es un estado que después, no sé si más alusiona eso, o sea, no se da trascendencia, se sigue hablando de otra cosa. Claro. Pero el hecho de que te aparece a través de las paredes. Claro, te espantaba. Pero tenés que verlo como hay cosas que son particulares. Yo digo que para ellos Sí. era natural. Tal cual. Algo que me ayudó, hay un pasaje que me ayudó a mí que no lo había entendido de esa forma a distinguir estas cosas. Estas cosas claramente, como vos decís, son particulares del momento y la iglesia ¿no? De la transición entre toda la dispensación, digamos, judía a la iglesia, la dispensación de la iglesia. Hay un pasaje en 1 Corintios 13, que ese pasaje viene después de cuando Pablo habla acerca de los dones y habla de la preeminencia del amor, ¿no? Y si yo tuviese lengua humana o angélica y no tengo amor, nada soy. Pero en medio de ese pasaje, o sea, dando a entender de que vos tenés todos los dones, aunque tenga todo eso y no lo haces con amor, no sirve para nada. Pero Pablo dice, cuando yo era niño, jugaba como niño, hacía la cosa de niño, pero cuando ya fui grande, dejé las cosas que eran de niño. O sea, esta aplicación la leí cuando leímos ese libro, La catástrofe de Corinto, que leímos en el instituto. Claro, lo que Pablo te quiere decir ahí de alguna manera, hay cosas que pertenecen a la niñez de la iglesia, digamos. Va a llegar un momento en que la iglesia va a dejar esa etapa de niñez y va a venir otra etapa. Y esas cosas que eran del momento de la niñez ya van a dejar de ser porque va a ser el momento de adultez de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y entonces esas cosas que eran de niño, y después termina diciendo, de todas estas cosas las que van a permanecer son la fe, la esperanza y el amor. Entonces estas son las cosas que... Ese alimento que tenía en ese momento la revolución más
ministerio, es un lugar caliente, ahí. Sí, sí. Mi marido, ahí tenés 20 lenguas, ahí que están rodeando. Claro, O sea, en ese momento sí, ese era el alimento claro, que necesitaban. Por eso está la escritura que hace Lucas, claro. relatando con los hechos. Pero ahora eso no necesitamos nosotros. Sí. Con la escritura estamos... Estamos viendo que al final, si no hay amor, si no hay arrepentimiento, si Claro. no crees en Cristo, de nada te sirve todo. Claro. Puede volar desde... Claro. Bueno, oramos y terminamos. Nos quedó pendiente ver el capítulo 9, pero ya veremos cómo lo solucionamos. Gracias, Padre, por el tiempo compartido con mis hermanos, la lectura de la palabra. Bendice, Señor, la reflexión de esta misma en la semana. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.